Sudamérica, año de 1860. Para entonces, el Paraguay era gobernado por Carlos Antonio López, quien consideraba que su país debía jugar un rol más influyente en la región. De tal suerte, durante su mandato había impulsado el desarrollo económico, aislándose de sus vecinos a través de un modelo autosuficiente basado en el cultivo y la producción de la hierba mate y la madera, alcanzando la estabilidad comercial. No obstante, sin una salida al mar, la única vía por la que López conseguiría expandir el comercio guaraní sería invadiendo una parte de la costa brasileña. Pero en 1862, Carlos Antonio murió y su hijo Francisco Solano López le sucedió como presidente, continuando en gran medida con los aires de grandeza guaraní. A fin de consolidar su mandato, Solano López instauró un régimen represivo, silenciando a sus críticos y rivales políticos, e invirtió sobremanera en el ámbito militar, especializando y aumentando en número al ejército guaraní. Al mismo tiempo, el Reino Unido, quien previo a la guerra de secesión en Estados Unidos necesitaba de socios y recursos, veía con interés un conflicto armado y sobre todo mantener la competencia e inestabilidad política en Sudamérica, por lo que facilitó el traslado de técnicos militares y armas al ejército de Solano López. Pero el Paraguay continuaba a la sombra de los poderes más fuertes de la región, y es que desde hace décadas la disputa por la hegemonía en la cuenca del Río de la Plata era contendida por la Argentina y el Imperio del Brasil, quienes habían protagonizado intervenciones en la política interior del Uruguay, financiando y apoyando políticamente al Partido Colorado. Sin embargo, para entonces Atanasio Aguirre, líder del Partido Nacional o Blanco, gobernaba el país, quien también expresamente se había manifestado en contra de los constantes ataques contra la soberanía uruguaya, lo que le hizo ganar el apoyo de Solano López. Así, en busca de deponer al gobierno de Aguirre y conseguir instalar un gobierno títere, en abril de 1864, el emperador Pedro II de Brasil envió una misión diplomática a Uruguay, exigiendo el pago de daños causados a gauchos brasileños en la frontera, pero Atanasio lo rechazó. Y usando este pretexto como casus belli, las tropas brasileñas se enfilaron en la frontera uruguaya listas para la ocupación. Las reacciones fueron diversas. Por la Argentina, Bartolomé Mitre se declaró neutral, mientras que Solano López expresó su apoyo a Atanasio e incluso se ofreció como mediador, pero Pedro II ni siquiera lo tomó en cuenta. Entonces, en agosto Solano rompió relaciones diplomáticas con Brasil, amenazando con declarar la guerra. A pesar de la advertencia de López, el 12 de octubre del mismo año, Pedro II ordenó a sus tropas comenzar la ocupación de Uruguay, y con el apoyo de los colorados consiguieron diezmar a los blancos en menos de un mes. Así, a principios de noviembre, los invasores habían alcanzado Montevideo. Aguirre fue depuesto y Venancio Flores, líder del Partido Colorado, asumió su lugar como presidente. En respuesta al atentado contra el equilibrio de fuerzas que significaba la deposición de su único aliado en la región, y también demostrando que Paraguay tenía el suficiente poder para influir en política internacional, el 11 de noviembre Solano López ordenó la captura del navío brasileño Marqués de Olinda, y el 13 de diciembre le declaró la guerra a Brasil, lanzando una ofensiva militar en la región de Mato Grosso. En los primeros meses de 1865, el ejército guaraní había conseguido menguar a los brasileños en el norte, por lo que en marzo se dispuso a abrir un segundo frente en el sur, para además de auxiliar al ocupado Uruguay, tomar la costa brasileña. Para esto, debía atravesar tierra argentina, por lo que Solano López solicitó a Bartolomé Mitre el paso de sus tropas, pero reafirmando su neutralidad en la guerra, este lo rechazó, por lo que el 18 de marzo, Paraguay le declaró la guerra a la Argentina y lanzó una ofensiva rápidamente tomando la provincia de Misiones y parte de Corrientes, alcanzando los linderos de Río Grande do Sul. Frente al avance guaraní, el 1 de mayo de 1865 fue firmado en Buenos Aires el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, el Imperio del Brasil y el gobierno títere uruguayo de Venancio Flores, y Bartolomé Mitre fue nombrado como comandante supremo de los aliados. Entonces, el ejército guaraní era el más poderoso de Sudamérica, sumaba unos 30.000 efectivos, 400 piezas de artillería y 23 barcos de vapor. Por su parte, las tropas aliadas juntas apenas sumaban una fracción del ejército rival, ya que al principio de la guerra, Argentina solo contaba con unos 8.500 hombres,
y solo 4 barcos de vapor. Uruguay con apenas 2000 soldados y las tropas de Brasil sumaban unos 16.000 efectivos, 239 piezas de artillería y 42 naves de guerra, que entonces era la única ventaja aliada. Consciente de que el control sobre el cauce del Río de la Plata significaría la victoria en la guerra, Solano López envió a su poderosa armada a través del río Paraguay para encarar a las naves de guerra brasileñas, resultando en la batalla del Riachuelo. Con todo, la flota brasileña derrotó a la paraguaya, que se retiró río arriba. La derrota en Riachuelo supuso el giro decisivo de la guerra en favor de la Triple Alianza. Mientras en el norte los brasileños contraatacaban, en septiembre un combinado de tropas argentinas y uruguayas había conseguido recuperar la provincia de Corrientes. Así, entre reservas y refuerzos, para finales del año las tropas aliadas ya ascendían a 50.000 soldados, superando en cantidad a los guaraníes, quienes ante las cuantiosas bajas ahora habían tomado una postura defensiva. Para 1866, las tropas aliadas estaban listas para emprender la invasión de las tierras guaraníes, concentrando sus fuerzas en el sur y avanzando a lo largo del río Paraguay. Frente a la ventaja numérica de los invasores, Solano López forzó a tomar las armas a todo hombre capaz, e incluso niños rellenaron las filas guaraníes. Pronto, el conflicto se tornó en una guerra de desgaste. Con sus fronteras bloqueadas, los aliados impidieron a Paraguay recibir cualquier tipo de ayuda, lo que impactó en la falta de armamento y provisiones, resultando en el desenlace de la batalla de Tuyutí en mayo del mismo año, donde Sudamérica vio el escenario bélico más grande de su historia, y es que el choque armado derivó en la muerte de más de 15.000 guaraníes y 5.000 soldados aliados. No obstante, el avance de la Triple Alianza se vio obstaculizado por el fuerte de Humaitá, que seguía inexorable bloqueando su paso hacia Asunción, infligiéndole varias bajas durante el resto del año. Entretanto, en el norte, las tropas brasileñas continuaban diezmando a los invasores, haciéndolos recular. Durante los primeros meses de 1867, la resistencia guaraní cobró la vida de numerosos soldados aliados. Aunado a esto, la epidemia del cólera y disturbios políticos al interior de Argentina y Uruguay, como el levantamiento del Partido Federal, impactaron en la organización de la campaña, por lo que Mitre y Flores regresaron respectivamente a sus países. Y Luis Alves de Lima, también conocido como el Duque de Caxias, asumió el comando supremo de la Triple Alianza. Mientras los aliados se reorganizaban, Solano López aprovechó para reforzar Humaitá. A diferencia de Mitre, Caxias consideró que era mejor rodear Humaitá y posponer su toma, manteniendo escaramuzas contra los guaraníes en las zonas circundantes todo el año. En 1868, a pesar de malentendidos en el mando, cuando Mitre trató de retomar su lugar, Caxias continuó a la cabeza. Y finalmente, después de una ardua campaña en donde cerca de 20.000 soldados aliados murieron, el 25 de julio lograron tomar Humaitá. En los siguientes meses, la Triple Alianza continuó avanzando hacia el norte, derrotando decisivamente a los guaraníes el 6 de diciembre en Itororó, tras lo cual se envió a Solano López una carta que exigía su rendición. Pero a pesar de la derrota inminente, Solano la rechazó y huyó hacia las montañas del norte, reorganizando a la resistencia en guerrillas. Así, el 1 de enero de 1869, la Triple Alianza hizo su entrada en Asunción y en agosto instaló un gobierno provisional. Mientras tanto, Solano López continuaba resistiendo en las montañas. La campaña contra las guerrillas se extendió durante el resto del año y comienzos de 1870, hasta que el 1 de marzo, tropas brasileñas sorprendieron al último campamento de la resistencia guaraní en Cerro Corá, y durante la refriega, Solano López fue herido de muerte por una lanza, lo que marcó el fin de la guerra. 2 años más tarde, Paraguay cedió parte del norte de su territorio a Brasil en el Tratado Loisaga-Cotegipe, y en 1876 fue firmado el Tratado Irigoyen-Machain, en el que cedió Formosa a la Argentina. La guerra de la Triple Alianza ha sido el conflicto armado más sangriento en toda la historia de Sudamérica. Durante más de 5 años, cobró la vida de casi 500.000 de personas, de los cuales 300.000 paraguayos. En total, Paraguay perdió a cerca del 70% de su población. Siendo así, al final de la guerra, en el país solo quedaban unas 300.000 mujeres, 80.000 niños y solo 28.000 hombres. Si te ha gustado mi trabajo, por favor dale un buen like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y comparte mis videos. Nos vemos en el próximo.